Solo mandaste $1. La voz de mi hijo José resonó en el pasillo con una furia que nunca había escuchado antes. Yo, Dora Martínez, de 72 años, sentí como mis manos temblaron al escuchar esas palabras. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. No era una llamada telefónica. Era José parado frente a mi puerta, gritando como si yo fuera una extraña. Su cara estaba roja de ira, sus puños cerrados, y por primera vez en mi vida, mi propio hijo me daba miedo. Mi suegra manda 3,000 pesos cada mes y tú nos mandas un mísero $1. Sus palabras se estrellaron contra mi corazón como piedras heladas. 72 años de vida, 50 años siendo madre, 25 años siendo abuela, y este era el reconocimiento que recibía. Un grito, una reclamación, una comparación cruel con una mujer que ni siquiera conocía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cerré los ojos y por un momento, solo por un momento, quise desaparecer. Quise que la tierra me tragara para no tener que enfrentar lo que acababa de descubrir. Quise retroceder el tiempo y no haber enviado ese $1 maldito que había destapado toda esta pesadilla. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, el bebé que había cargado en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, estaba ahí parado reclamándome dinero como si fuera una obligación, como si yo fuera un banco ambulante sin sentimientos. Mamá, ¿me escuchas? La voz ahora sonaba impaciente, exigente. Abrí la puerta lentamente, con las piernas temblorosas. Los ojos de José estaban rojos, no de tristeza, sino de ira pura. Una ira que nunca había visto dirigida hacia mí. Detrás de él, Dayana observaba desde el automóvil con una sonrisa que intentaba parecer inocente, pero que revelaba satisfacción. Una satisfacción extraña que me heló la sangre. Sus ojos brillaban con algo que no pude identificar en ese momento, pero que después entendería como victoria. José, hijo mío. No me vengas con eso, mamá. ¿Sabes lo que nos dijiste con ese $1? ¿Sabes la humillación que pasamos cuando Dayana vio la transferencia? Humillación. Esa palabra me golpeó como un balde de agua fría. ¿Humillación por recibir dinero de su madre? ¿Humillación por el amor que yo había demostrado durante décadas? ¿Humillación por los sacrificios que había hecho para que él tuviera una vida mejor? ¿Sabes lo que sentí cuando mi esposa me tuvo que decir que mi propia madre nos había mandado $1? $1, mamá. Como si fuéramos limosneros en la calle. Cada palabra era un puñal en mi alma. Recordé todos los días que había trabajado horas extras para poder enviarles dinero. Recordé todas las veces que me había quedado sin comprar algo para mí porque ellos necesitaban ayuda. Recordé todas las noches que había contado monedas para asegurarme de que tuvieran suficiente. La suegra de Dayana nos ayuda más que tú. 3,000 pesos cada mes, sin condiciones, sin dramas, sin hacer que nos sintamos mal por recibirlos. Ahí estaba. La comparación que me destrozó por dentro. La suegra de Dayana, esa mujer misteriosa que según mi hijo era más generosa, más considerada, más madre que yo. Una mujer que aparentemente podía dar sin esperar nada a cambio, sin crear conflictos, sin hacer sentir mal a nadie. Sentí como algo se rompía dentro de mi pecho. No era dolor físico, era algo mucho peor. Era la realización de que mi propio hijo me veía como una competencia, como una segunda opción, como alguien inferior a una extraña. ¿Y sabes qué más me dijo Dayana? José continuó, su voz cargada de veneno. Que tú siempre has sido tacaña. Que nunca nos has apoyado de verdad. Que siempre pones condiciones a tu ayuda. Las palabras de Dayana saliendo de la boca de mi hijo fueron el golpe final. Tacaña. Después de todos los sacrificios, después de todas las transferencias bancarias, después de todos los años dándolo todo por ellos. Tacaña. Miré a José y por primera vez en mi vida, no reconocí al hombre que tenía enfrente. Este no era mi niño pequeño que corría hacia mis brazos cuando tenía pesadillas. Este no era el joven que me prometía cuidarme en mi vejez. Este no era el hijo que me juraba amor eterno en cada cumpleaños. Este era un extraño que me hablaba con desprecio. Ella nos da 3,000 pesos y no espera nada. No nos hace sentir culpables. No nos hace sentir como si le debiéramos la vida. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Yo les hacía sentir culpables? ¿Yo les hacía sentir como si me debieran algo? Nunca,
Jamás en mi vida había pedido nada a cambio de mi ayuda. Solo había dado, y dado, y dado. $1, mamá. $1. Repitió esas palabras como si fueran una sentencia. Como si ese dólar fuera la prueba definitiva de mi falta de amor, de mi mezquindad, de mi fracaso como madre. Sus ojos me miraban con una decepción tan profunda que sentí que me ahogaba. ¿Sabes lo que se siente que tu propia madre te humille así? ¿Sabes lo que se siente tener que explicarle a tu esposa por qué tu madre ya no nos quiere? Ya no nos quiere. Esas 4 palabras resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. Mi hijo realmente creía que yo ya no los quería. Mi hijo realmente pensaba que $1 era mi forma de decirles que los había abandonado. Pero lo que José no sabía, lo que Dayana había logrado ocultar tan perfectamente, era que ese dólar no era una muestra de tacañería. Era una trampa. Una prueba. Un anzuelo que acababa de revelar la verdad más dolorosa de mi vida. Ese dólar había sido mi forma de descubrir qué pasaba realmente con el dinero que enviaba. Ese dólar había sido mi manera de probar si mi hijo sabía de dónde venía realmente su sustento. Y la reacción que estaba viendo me confirmaba lo que mi corazón ya temía. Mi hijo no tenía idea de que yo era quien los mantenía. Mientras José continuaba gritándome en la puerta, mi mente viajó hacia atrás en el tiempo. Recordé cuando él era pequeño, cuando me despertaba en las madrugadas porque había tenido una pesadilla. Yo siempre estaba ahí, siempre dispuesta a consolarlo, a abrazarlo hasta que se durmiera otra vez en mis brazos. «Mami, no me dejes nunca», me decía con sus ojitos llenos de lágrimas. «Prométeme que siempre vas a estar conmigo». Y yo se lo prometía, una y otra vez. Le prometía que jamás lo abandonaría, que siempre sería su refugio, su apoyo incondicional. Nunca imaginé que algún día él estaría parado frente a mi puerta reclamándome dinero como si fuera su derecho, como si yo fuera su empleada. Recordé las Navidades cuando él era adolescente. Yo trabajaba turnos dobles en la fábrica textil para poder comprarle los regalos que quería. Me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana cosiendo en mi máquina vieja para ganar dinero extra. Mis dedos sangraban a veces, pero no me importaba. Ver su sonrisa el día de Navidad hacía que todo valiera la pena. «Eres la mejor mamá del mundo», me decía mientras desenvolvía sus regalos. «Cuando sea grande, te voy a cuidar y nunca te va a faltar nada». Esas palabras resonaban ahora en mi memoria como una burla cruel. ¿Dónde estaba ese niño que me prometía cuidarme? ¿Dónde estaba ese joven que me juraba amor eterno? Recordé el día que conoció a Dayana. Llegó a casa con los ojos brillantes, enamorado como nunca lo había visto. Me habló de ella durante horas, de lo perfecta que era, de lo mucho que la amaba. Yo me alegré por él. Pensé que por fin había encontrado a alguien que lo haría feliz. «Mamá, te va a encantar Dayana», me dijo ese día. «Es inteligente, cariñosa, y viene de una familia muy unida. Su mamá es increíble, siempre está ayudando a todos». La primera vez que conocí a Dayana, me pareció una chica dulce. Sonreía mucho, me hablaba con respeto, incluso me trajo flores. Pensé que José había elegido bien. Pensé que tendría una nuera que me querría como a una segunda madre. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Lentamente, casi imperceptiblemente, José comenzó a alejarse de mí. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas se acortaron. Y cuando venían a verme, Dayana siempre tenía prisa por irse. «Es que tiene muchas cosas que hacer», José siempre la defendía. «Su familia es muy demandante». Su familia. Siempre era su familia. La familia de Dayana necesitaba esto, la familia de Dayana tenía aquel problema, la familia de Dayana era prioritaria. Y poco a poco, yo fui quedando en segundo plano. Recordé cuando se casaron. Yo había ahorrado durante 2 años para poder darles dinero para la boda. Me privé de todo, no me compré ropa nueva, no salí a comer, no me di ningún gusto. Todo para que ellos tuvieran la boda de sus sueños. «Gracias, mamá», me dijo José ese día, pero sus palabras sonaron vacías. Como si fuera una obligación agradecerme, no un gesto genuino de gratitud. Y después vino el primer nieto. Mi corazón se llenó de alegría cuando nació Miguelito. Pensé que ser abuela me acercaría otra vez a José, que tendríamos algo nuevo que compartir. Pero incluso eso fue controlado por Dayana. «Mi mamá va a ayudarnos con el bebé»,
anunció José cuando salieron del hospital. Tiene más experiencia con niños pequeños. Más experiencia. Como si yo no hubiera criado a José y a sus 2 hermanas. Como si mis años de maternidad no valieran nada comparados con los de una extraña. Las visitas al bebé eran programadas, controladas, limitadas. 1 hora, mamá, no más, me decía José. Dayana necesita descansar y muchas visitas la estresan. Pero la mamá de Dayana podía quedarse toda la tarde. La mamá de Dayana podía cargar al bebé cuando quisiera. La mamá de Dayana era bienvenida sin restricciones. Y ahí comenzó todo. Los pedidos de dinero. Al principio eran pequeños, esporádicos. Mamá, ¿nos podrías ayudar con los pañales este mes? Mamá, la leche de fórmula está muy cara. Mamá, necesitamos comprar medicinas para el bebé. Yo siempre decía que sí. Siempre encontraba la manera de ayudarlos. Me saltaba comidas para poder enviarles dinero. Cancelaba citas médicas para no gastar en consultas. Vivía con lo mínimo para que ellos tuvieran lo que necesitaban. Y con el tiempo, los pedidos se volvieron más frecuentes, más grandes, más demandantes. Ya no eran para emergencias. Eran para gastos normales, para lujos, para cosas que yo misma no podía permitirme. Es que la suegra de Dayana siempre ayuda, José me explicaba cuando yo dudaba. No podemos pedirle todo a ella. Tú también eres abuela. La suegra de Dayana. Esa mujer misteriosa que aparentemente tenía recursos ilimitados y un corazón de oro. Esa mujer que según José era el estándar de generosidad que yo debía seguir. ¿Por qué no puede ser como la mamá de Dayana? Escuché una vez que José le susurraba a Dayana por teléfono. No sabía que yo estaba escuchando. Mi mamá siempre pone excusas para ayudarnos. Excusas. Yo ponía excusas cuando no podía darles dinero porque no tenía. Excusas cuando les explicaba que también tenía gastos. Excusas cuando les recordaba que mi pensión era limitada. Pero la mamá de Dayana nunca ponía excusas. La mamá de Dayana siempre podía. La mamá de Dayana era perfecta. Y ahora, parado frente a mi puerta, José me gritaba comparándome con esa mujer. Me gritaba por haber enviado $1. $1 que había sido mi forma desesperada de descubrir la verdad. Porque durante meses había tenido una sospecha. Durante meses había notado que José nunca mencionaba mis transferencias. Nunca me agradecía directamente. Nunca parecía saber exactamente cuánto le había enviado. Era como si el dinero desapareciera en un agujero negro y él jamás supiera de dónde venía realmente. Era como si alguien más se estuviera llevando el crédito por mi generosidad. Y ese $1 había confirmado mis peores temores. José realmente no sabía que yo era quien los ayudaba económicamente todos los meses. José realmente creía que era la mamá de Dayana quien los mantenía. Esa realización me golpeó como un tsunami emocional. Años de sacrificios invisibles. Años de amor no reconocido. Años de ser la segunda opción mientras otra mujer recibía la gratitud que me correspondía. ¿Sabes lo que me duele más, mamá? José continuó su ataque verbal, ajeno al dolor que me estaba causando. Que Dayana tenga que pedirle dinero a su mamá porque la mía no nos apoya como debería. Sus palabras fueron como bofetadas en mi cara, cada una más dolorosa que la anterior. Mi hijo realmente creía que yo no los apoyaba. Mi hijo realmente pensaba que era una madre tacaña, egoísta, que se negaba a ayudarlos en sus momentos de necesidad. La señora Rosalba nunca nos hace sentir mal por necesitar ayuda, continuó José, mencionando por primera vez el nombre de la madre de Dayana. Ella entiende que estamos empezando, que tenemos gastos, que necesitamos apoyo. Rosalba. Finalmente tenía un nombre para mi rival invisible. La mujer que según mi hijo era todo lo que yo no era. Generosa donde yo era tacaña, comprensiva donde yo era demandante, amorosa donde yo era fría. Cada mes, sin falta, la señora Rosalba nos manda 3,000 pesos. Sin preguntas, sin condiciones, sin hacernos sentir como si le debiéramos algo. 3,000 pesos. La misma cantidad que yo había estado enviando religiosamente durante los últimos 2 años. La misma cantidad que salía de mi cuenta bancaria el día 15 de cada mes, sin falta, como un ritual sagrado de amor maternal. Y nunca, jamás, nos ha mandado $1 para burlarse de nosotros.
José añadió con desprecio. Porque eso es lo que hiciste, ¿verdad, mamá? Te burlaste de nosotros. Me quedé en silencio, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba descubriendo. No era solo que Dayana estuviera ocultando mis transferencias. Era que había creado una narrativa completa donde su madre era la heroína y yo era la villana. ¿Sabes qué, mamá? José suspiró con cansancio, como si esta conversación lo hubiera agotado. Ya no sé para qué vengo a pedirte nada. Es obvio que no te importamos. No me importaban. Después de una vida entera dedicada a él, después de sacrificar mis propios sueños por los suyos, después de darle todo lo que tenía y todo lo que no tenía, mi hijo creía que no me importaba. José, logré susurrar finalmente, mi voz quebrada por la emoción. Hijo, si supieras. Si supiera que, mamá. Si supiera que en el fondo sí nos quieres pero te da miedo demostrarlo. Si supiera que tienes dinero guardado pero prefieres llevártelo a la tumba antes que ayudar a tu hijo. Sus palabras me quitaron el aliento. ¿Cómo había llegado a esa conclusión? ¿Cómo había llegado a creer que yo tenía dinero escondido? ¿Cómo había llegado a pensar que era avara con él? La señora Rosalba le dice a Dayana que el dinero está para gastarse en la familia. José continuó, aparentemente decidido a torturarme con más comparaciones. Que no tiene sentido ahorrar si los hijos están pasando necesidades. Necesidades. Mi hijo hablaba de necesidades mientras yo veía que tenía ropa nueva, que su carro era más nuevo que el mío, que vivían en un apartamento mejor que mi casa. ¿Qué necesidades eran esas que yo no podía ver? Mamá, nada más te voy a decir una cosa. José se acercó a mí, su voz ahora más baja pero igualmente hiriente. Si no puedes ayudarnos, está bien. Pero no nos humilles. No nos trates como si fuéramos tus enemigos. Enemigos. Mi propio hijo creía que yo lo veía como un enemigo. Mi propio hijo pensaba que mi amor hacia él se había convertido en hostilidad. Nosotros nunca te hemos faltado al respeto, agregó, y esas palabras me dolieron más que todas las anteriores. ¿Gritar en mi puerta no era faltarme al respeto? ¿Compararme despectivamente con otra mujer no era falta de respeto? ¿Acusarme de no amarlos no era la mayor falta de respeto? Dayana siempre habla bien de ti, José mintió descaradamente. Siempre dice que espera que algún día pueda ser como su mamá. Como su mamá. Dayana esperaba que algún día yo pudiera ser como Rosalba. Como si Rosalba fuera el modelo a seguir y yo fuera una versión defectuosa, incompleta, fallida de lo que debería ser una madre. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Fue como si una luz se encendiera en medio de la oscuridad. De repente pude ver claramente lo que había estado pasando durante todos estos meses, durante todos estos años. Dayana no estaba simplemente ocultando mis transferencias. Dayana había construido una realidad alternativa donde ella era la víctima de una suegra tacaña y su madre era la salvadora generosa. Una realidad donde yo era el obstáculo y Rosalba era la solución. José, dije finalmente, mi voz recuperando algo de firmeza. ¿Tú has visto alguna vez esas transferencias de la señora Rosalba? Mi hijo me miró confundido. ¿Qué quieres decir? Digo si tú has visto con tus propios ojos el dinero llegando de parte de ella. Si has visto los comprobantes, las transferencias, algo que pruebe que ella es quien los está ayudando. José vaciló por un momento. Vi la duda cruzar por sus ojos como una sombra fugaz. Dayana me dice cuando llega el dinero. No necesito ver comprobantes para confiar en mi esposa. Por supuesto. Dayana le decía cuando llegaba el dinero. Dayana controlaba la narrativa. Dayana era la intermediaria entre la generosa Rosalba y el agradecido José. ¿Y nunca te has preguntado por qué la señora Rosalba nunca viene a visitarlos? ¿Por qué nunca la he conocido en todos estos años? ¿Por qué nunca han ido a su casa a agradecerle personalmente toda esa ayuda? Vi cómo la confusión en los ojos de José se intensificaba. Estas eran preguntas que aparentemente nunca se había hecho. Preguntas obvias que cualquier persona normal se haría. Ella está muy ocupada, José balbuceó. Y vive lejos. Dayana dice que es muy tímida, que no le gusta mucho la gente. Excusas. Todas las excusas perfectas para mantener a la misteriosa Rosalba como una figura invisible pero todopoderosa. Una benefactora fantasma que daba sin pedir nada a cambio, sin querer reconocimiento,
sin desear siquiera conocer a los beneficiarios de su generosidad. José, hijo, dije suavemente, sintiendo como las piezas del rompecabezas finalmente encajaban en mi mente. ¿No te parece extraño que una mujer envíe tanto dinero y nunca quiera ver cómo se gasta? ¿Nunca quiera conocer a sus nietos? ¿Nunca quiera saber si realmente necesitan esa ayuda? Por primera vez desde que había llegado, vi incertidumbre real en los ojos de mi hijo. Era como si por primera vez se estuviera permitiendo dudar de la historia que le habían contado. Mamá, ¿qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, José. Solo estoy preguntando. Como madre, como mujer que ha dado todo por sus hijos, solo estoy tratando de entender cómo funciona esa generosidad tan perfecta. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era un silencio cargado de ira, sino de confusión. José estaba procesando mis preguntas, tal vez haciéndose por primera vez algunas de esas preguntas él mismo. Dayana. Dayana nunca me mentiría, dijo finalmente, pero su voz sonaba menos convencida que antes. Por supuesto que no, hijo, respondí calmadamente. Solo me pregunto si tal vez Dayana también está siendo engañada. Si tal vez la señora Rosalba no es tan generosa como parece. Era una mentira piadosa, pero necesaria. No podía revelarle toda la verdad de golpe. No podía decirle que su esposa lo había estado manipulando durante años. Tenía que plantarle la semilla de la duda suavemente, delicadamente. Pero el dinero llega, mamá. Cada mes llega. Sí, José. El dinero llega. Pero ¿de dónde viene realmente? Las preguntas que le había hecho a José comenzaron a hacer eco en su mente. Pude ver cómo su expresión cambiaba lentamente, como la certeza absoluta que había mostrado minutos antes empezaba a resquebrajarse como un vidrio golpeado. Mamá, ¿qué quieres decir con eso? Su voz había perdido la agresividad anterior y ahora sonaba más confundida que molesta. José, siéntate conmigo un momento, le dije, señalando las sillas de mi pequeño balcón. Necesitamos hablar. Mi hijo vaciló, mirando hacia el carro donde Dayana esperaba. Pude ver cómo ella gesticulaba desde adentro, probablemente preguntándose por qué la conversación se estaba alargando tanto. Probablemente preocupada porque sus mentiras estaban a punto de ser descubiertas. Solo unos minutos, hijo. Después puedes irte si quieres. José se sentó reluctantemente en la silla de plástico que había heredado de mi madre. La misma silla donde él solía sentarse cuando era niño para que le contara cuentos antes de dormir. Qué ironía que ahora estuviera ahí para escuchar la historia más dolorosa de nuestras vidas. Hijo, yo quiero preguntarte algo y necesito que me contestes con honestidad. Comencé, midiendo cada palabra cuidadosamente. En todos estos meses que dices que la señora Rosalba les ha estado ayudando, ¿alguna vez has hablado directamente con ella? José me miró extrañado. ¿Hablar con ella? No, Dayana maneja todo eso. Dice que su mamá es muy reservada, que no le gusta hablar con extraños. Extraños. La palabra salió de mi boca con más incredulidad de la que había pretendido. José, tú eres el esposo de su hija. Eres el padre de sus nietos. ¿Cómo puedes ser un extraño para ella? Vi cómo mi hijo procesaba esta observación. Era obvio que nunca se había detenido a pensar en lo absurdo de esa situación. Además, continué, ¿nunca te ha parecido raro que en 2 años de recibir dinero de esa mujer, jamás hayas recibido una llamada de ella? ¿Un mensaje? ¿Una carta? Nada que compruebe que realmente existe y que realmente se preocupa por ustedes. Ella es de la vieja escuela, José balbuceó, repitiendo claramente palabras que había escuchado de Dayana. No le gusta la tecnología. José, amor mío, dije suavemente, tomando sus manos entre las mías. Estaban frías y temblorosas. Yo también soy de la vieja escuela y aquí estoy hablando contigo. Incluso tu abuela, que en paz descanse, hablaba por teléfono con sus familiares. El silencio se extendió entre nosotros. Pude ver cómo las dudas comenzaban a germinar en la mente de mi hijo. Era doloroso verlo luchar contra las mentiras que había estado creyendo, pero era necesario. Hay algo más que quiero contarte, José, continué, sabiendo que lo que iba a decir cambiaría todo. Algo que tal vez no sabías. ¿Qué cosa, mamá? Durante los últimos 2 años, exactamente desde que Miguelito nació,
Yo he estado enviándoles dinero todos los meses. José me miró como si hubiera dicho algo en un idioma extranjero. ¿Qué? No. Mamá. Tú nos has ayudado de vez en cuando, pero no todos los meses. Todos los meses, José. El día 15 de cada mes. 3,000 pesos exactos. A la cuenta de Dayana. Vi cómo la sangre se le iba del rostro. Sus ojos se agrandaron y su boca se abrió ligeramente, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Eso no puede ser cierto, susurró. ¿Por qué no puede ser cierto, hijo? ¿Por qué? Porque esa es la cantidad que manda la señora Rosalba. 3,000 pesos. Ahí estaba. La verdad finalmente salía a la luz. José acababa de conectar los puntos, sin que yo tuviera que decírselo explícitamente. José, ¿cuándo dice Dayana que llega ese dinero cada mes? Mi hijo se quedó callado por un momento largo, su mente trabajando furiosamente. El 15, susurró finalmente. Siempre el 15. Y yo transfiero el dinero el 15 de cada mes. El silencio que siguió fue ensordecedor. José se quedó mirando al vacío, como si estuviera viendo su vida entera desde una perspectiva completamente nueva. Como si todas las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando hubieran caído en su lugar de repente. No, dijo finalmente, negando con la cabeza. No, eso no puede ser. Dayana me lo habría dicho. Mi esposa no me mentiría sobre algo así. José, hijo, yo no estoy acusando a Dayana de nada, mentí suavemente. Tal vez ella también está confundida. Tal vez su mamá le dijo que iba a ayudarlos y Dayana asumió que ese dinero venía de ella. Era una mentira piadosa, pero necesaria. No podía destrozar el mundo de mi hijo de un solo golpe. Tenía que darle una salida, una forma de procesar esta información sin que sintiera que su matrimonio había sido construido sobre mentiras. Pero eso significaría que... José no podía terminar la frase. Que la señora Rosalba nunca les ha enviado dinero. Que yo he sido quien los ha estado ayudando todos estos meses. Y que tal vez, solo tal vez, Dayana no quería que tú lo supieras. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Era la pregunta que yo misma me había estado haciendo durante semanas. ¿Por qué Dayana habría creado esta elaborada mentira? ¿Qué ganaba con hacer que su esposo creyera que era su madre quien los ayudaba? No lo sé, José. Tal vez pensó que sería más fácil así. Tal vez no quería que sintieras presión de parte mía. Tal vez quería que creyeras que su familia también los apoyaba. Todas esas explicaciones sonaban racionales, comprensivas, benévolas. Pero yo sabía que la verdad era mucho más oscura. Dayana había querido que José me viera como una madre tacaña mientras su propia madre brillaba como una santa. Había querido ser la esposa de un hombre cuya suegra era generosa, no la nuera de una mujer humilde que se sacrificaba por ellos. José, dije suavemente, ¿qué tal si verificamos esto juntos? ¿Qué tal si le pedimos a Dayana que nos muestre los comprobantes de las transferencias de su mamá? Mi hijo levantó la vista hacia el carro donde su esposa esperaba. Desde la distancia, pude ver cómo Dayana los miraba con creciente ansiedad. Probablemente se preguntaba de qué estábamos hablando durante tanto tiempo. Yo no sé si debería, José murmuró. Si le pregunto eso, va a pensar que no confío en ella. Y no deberías poder confiar en ella lo suficiente como para hacer una pregunta simple. Era una pregunta cruel pero necesaria. Si José no podía preguntarle a su esposa sobre algo tan básico como el origen del dinero que recibían, entonces su matrimonio tenía problemas más profundos que solo esta mentira. Mamá, si lo que dices es cierto, José comenzó, pero no pudo terminar la frase. Si es cierto, significa que has estado agradeciendo a la persona equivocada durante 2 años. Significa que has estado comparándome con una mujer que nunca existió como benefactora. Significa que has estado creyendo que yo no los amo lo suficiente como para ayudarlos. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de las mentiras que habían estado viviendo. José se cubrió la cara con las manos y por primera vez desde que había llegado, lo vi vulnerable, confundido, dolido. ¿Por qué no me dijiste antes que nos estabas ayudando? Era una pregunta justa, pero dolorosa. Porque pensé que lo sabías, José. Porque el dinero iba directamente a la cuenta de Dayana y asumí que ella te lo diría.
Porque nunca imaginé que te estarían mintiendo sobre algo así. Pero cuando yo te comparaba con la señora Rosalba, cuando te decía que ella era más generosa, ¿por qué no me dijiste la verdad entonces? Porque no entendía lo que estaba pasando. Porque pensé que tal vez Dayana y su mamá me habían malentendido, que tal vez había alguna confusión. Nunca imaginé que la confusión eras tú. José se quedó en silencio por un momento largo. Luego miró hacia el carro donde Dayana esperaba, luego me miró a mí, luego volvió a mirar hacia el carro. Necesito hablar con ella, dijo finalmente. Sí, José. Necesitas hablar con ella. José se levantó de la silla lentamente, como si cada movimiento le causara dolor físico. Sus piernas parecían de gelatina y tuve que resistir el impulso de sostenerlo. Mi hijo acababa de descubrir que los últimos 2 años de su vida habían sido construidos sobre una mentira, y eso es algo que ninguna madre quiere ver que atraviese su hijo. Voy a preguntarle, murmuró, más para sí mismo que para mí. José, lo detuve antes de que se alejara. Hijo, pase lo que pase, recuerda que yo siempre te he amado. Siempre. Me miró con ojos llorosos y por primera vez en años, vi a mi niño pequeño dentro de ese hombre de 32 años. Mamá, si esto es verdad, si Dayana realmente me mintió sobre esto, no sé qué voy a hacer. Vas a hacer lo que tengas que hacer, José. Eres un hombre inteligente, un buen padre. Confía en tu instinto. Lo vi caminar hacia el carro con pasos pesados. Desde mi balcón podía observar toda la escena como si fuera una película. José abrió la puerta del pasajero y se subió. Inmediatamente vi cómo Dayana comenzó a gesticular animadamente, probablemente preguntándole qué habíamos hablado durante tanto tiempo. No podía escuchar las palabras, pero podía leer el lenguaje corporal. José estaba hablando calmadamente mientras Dayana se ponía cada vez más agitada. Sus manos se movían frenéticamente y podía ver cómo su voz se elevaba, aunque no llegara hasta mis oídos. Luego vi algo que me heló la sangre. Dayana se volteó hacia mi balcón y me miró directamente con una expresión de odio puro. Era como si toda su máscara de nuera dulce y respetuosa hubiera caído de golpe, revelando la verdadera mujer que había estado escondida debajo. Sus labios se movían rápidamente, claramente gritándole algo a José. Vi cómo mi hijo retrocedía físicamente, como si las palabras de su esposa fueran golpes físicos. La conversación se volvió más intensa, más violenta. De repente, Dayana salió del carro dando un portazo. Se dirigió hacia mi puerta con pasos furiosos, sus tacones resonando en el concreto como disparos. José salió corriendo detrás de ella, tratando de detenerla. «Señora Dora», gritó desde abajo, su voz cargada de veneno. «Baje acá. Tenemos que hablar». José trataba de calmarla, tomándola del brazo, pero Dayana se zafó violentamente. «No, José. Tu mamá está llenándote la cabeza de mentiras y yo no voy a permitirlo». Me levanté de mi silla, sintiendo como el corazón me latía como un tambor de guerra. Esta era la confrontación que había estado temiendo, pero que sabía que era inevitable. Bajé las escaleras lentamente, preparándome para lo que venía. Cuando abrí la puerta, Dayana estaba parada frente a mí con los puños cerrados y la cara roja de ira. «¿Cómo se atreve a mentirle a mi esposo?», me gritó en la cara. «¿Cómo se atreve a inventar historias para separarnos?». «Dayana», dije calmadamente, «yo no he inventado nada. Solo le dije a José la verdad sobre las transferencias que he estado haciendo». «Usted está mintiendo». Sus ojos estaban desorbitados, llenos de una rabia que jamás había visto en ella. «Mi mamá es quien nos ayuda. Mi mamá es quien se preocupa por nosotros cuando usted no lo hace». «¿Tu mamá?», pregunté suavemente. «¿La señora Rosalba que nunca contesta el teléfono? ¿La que nunca viene a visitar? ¿La que es tan tímida que en 2 años nunca ha conocido a su yerno?». Vi cómo Dayana parpadeaba rápidamente, buscando desesperadamente una respuesta que sonara convincente. Ella tiene sus razones. No todo el mundo es tan entrometido como usted». «Dayana», José intervino, su voz temblando. «Solo queremos ver los comprobantes. Si tu mamá realmente nos está ayudando, debe haber comprobantes de las transferencias». «Comprobantes». Dayana se volteó hacia su esposo como si hubiera dicho algo imperdonable. «¿Ahora dudas de mí?».
Ahora crees más en tu mamá que en tu propia esposa. La manera en que dijo tu mamá fue como una bofetada. Lo dijo con desprecio, como si yo fuera algo sucio, algo vergonzoso. No es dudar de ti, José trató de explicar. Es solo que las fechas coinciden, Dayana. El dinero que dice tu mamá que manda llega el mismo día que mi mamá hace las transferencias. Eso es casualidad. Dayana gritó. Mi mamá eligió esa fecha porque le conviene. No tiene nada que ver con ella. Otra vez, ella ha dicho con asco, como si ni siquiera pudiera pronunciar mi nombre. Está bien, dije tranquilamente. Si es casualidad, entonces no habrá problema en mostrar los comprobantes. Seguramente tu mamá te manda algún tipo de confirmación cuando hace las transferencias. Dayana me miró con odio puro. No tengo por qué mostrarle nada a usted. Usted no es nadie en esta familia. Esas palabras me dolieron más de lo que quise admitir. Después de 2 años enviando dinero religiosamente, después de sacrificarme por ellos una y otra vez, yo no era nadie en esa familia. Dayana, solo muéstrame algo, José le suplicó a su esposa. Un mensaje de texto, un comprobante, algo que pruebe que tu mamá realmente nos ayuda. ¿Por qué tengo que probar nada? Dayana estaba perdiendo el control completamente. Tú eres mi esposo. Se supone que confíes en mí. Y yo confío en ti. José respondió, su propia voz elevándose. Pero esto no es sobre confianza. Es sobre la verdad. En ese momento, Dayana hizo algo que me sorprendió. Se echó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de frustración, de rabia, de desesperación. Lágrimas de alguien que sabía que había sido descubierta. No puedo creer que estés haciendo esto, sollozó dramáticamente. No puedo creer que tu mamá haya logrado ponerte en mi contra. Pero José ya no estaba comprando el drama. Lo podía ver en sus ojos. La semilla de duda que yo había plantado había germinado y ahora era un árbol completo de desconfianza. Dayana, por favor, dijo suavemente. Solo muéstrame tu teléfono. Muéstrame los mensajes de tu mamá sobre las transferencias. No. Dayana abrazó su bolso contra su pecho como si fuera un tesoro. No voy a dejar que revises mi teléfono como si fuera una criminal. Nadie está diciendo que eres una criminal, José trató de calmarla. Solo queremos aclarar esta confusión. No hay confusión. Dayana gritó. La única confusión es que tu mamá es una mentirosa manipuladora que quiere destruir nuestro matrimonio. El silencio que siguió fue terrible. José me miró, luego miró a su esposa, luego me volvió a mirar. Podía ver cómo luchaba internamente, cómo trataba de reconciliar la imagen que tenía de Dayana con lo que estaba viendo frente a sus ojos. Dayana, dijo finalmente, su voz muy tranquila. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no puedes mostrarme tu teléfono? Fue en ese momento que supe que José había entendido todo. Su esposa le había estado mintiendo durante 2 años, y él finalmente se daba cuenta de que la mujer con la que se había casado no era quien él creía que era. ¿Por qué? Porque es mi privacidad, Dayana balbuceó, pero su argumento sonaba débil incluso para ella misma. Dayana, José se acercó a su esposa y le tomó las manos suavemente. Amor, si tu mamá realmente nos ha estado ayudando, quiero agradecerle personalmente. Quiero llamarla ahora mismo y decirle lo mucho que apreciamos su generosidad. Vi cómo el pánico se apoderaba de los ojos de Dayana. Era la propuesta perfecta, la que no podía rechazar sin rebelarse completamente. Ella no puede hablar ahorita, murmuró desesperadamente. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque está enferma. Muy enferma. No puede recibir llamadas. Y ahí estaba. La mentira final. La que confirmaba todo lo que yo había sospechado. José la miró por un momento largo, luego suspiró profundamente. Dayana, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho? Dayana repitió las palabras de José con una voz que se quebró al final. José, no puedes creerle a ella más que a mí. Pero ya era demasiado tarde. Vi en los ojos de mi hijo el momento exacto en que todas las piezas del rompecabezas encajaron perfectamente. El momento en que entendió que los últimos 2 años habían sido una mentira elaborada y cruel. Dayana,
José habló con una voz que nunca le había escuchado antes. Una voz fría, distante, como si estuviera hablando con una extraña. ¿Tu mamá está realmente enferma o es otra mentira? No es mentira. Dayana sollozó, pero sus lágrimas ya no tenían el mismo efecto en José. Mi mamá está muy delicada de salud, por eso no puede hablar. ¿Desde cuándo está enferma? José presionó. Desde hace tiempo. Dayana respondió vagamente. ¿Qué enfermedad tiene? Es complicado. Los doctores no están seguros. Cada respuesta era más débil que la anterior. Dayana estaba improvisando desesperadamente, creando mentiras sobre mentiras para cubrir la mentira original. Dayana, José se acercó más a su esposa. Llama a tu mamá ahora mismo. Delante de mí. Delante de mi mamá. Que ella misma nos confirme que nos ha estado ayudando. No puedo. Dayana gritó. Te dije que está enferma. Entonces llama a tu papá. O a tu hermana. Que alguien de tu familia confirme que tu mamá nos ha estado mandando dinero. Vi cómo Dayana abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. No tenía respuesta porque no había respuesta. La señora Rosalba nunca había enviado un peso. Toda la historia había sido una fabricación elaborada. José, amor, Dayana cambió de táctica, acercándose a él con voz suplicante. ¿Por qué de repente dudas de mí? ¿Por qué de repente todo lo que te ha dicho tu mamá es más importante que lo que te dice tu esposa? Porque mi mamá puede probar lo que dice, José respondió simplemente. Y tú no. Dayana se volteó hacia mí con ojos llenos de odio. Esto es culpa suya. Usted ha venido a destruir mi matrimonio. Dayana, dije calmadamente, yo no he destruido nada. Solo dije la verdad. Su verdad, me gritó. Sus mentiras diseñadas para separarnos. ¿Quieres ver mis estados de cuenta? Le pregunté. ¿Quieres ver los comprobantes de transferencia de los últimos 2 años? Puedo mostrarlos ahora mismo. El silencio que siguió fue estruendoso. Dayana sabía que yo tenía esas pruebas. Sabía que cada centavo que había llegado a su cuenta venía de mí, no de su madre. José, Dayana se volteó hacia su esposo una vez más, desesperada. Si me amas, si realmente me amas, no vas a dejar que tu mamá destruya lo que hemos construido. Lo que hemos construido. José rió amargamente. Dayana, lo que hemos construido está basado en mentiras. En mi dinero. No, perdón, en el dinero de mi mamá. No es así. Dayana protestó. Nosotros trabajamos. Nosotros nos esforzamos. ¿Con qué dinero pagamos el apartamento más grande el año pasado? José preguntó, su voz cada vez más firme. ¿Con qué dinero compramos el carro nuevo? ¿Con qué dinero hemos estado viviendo todos estos meses? Cada pregunta era como una bofetada para Dayana. Ella sabía las respuestas, pero no podía decirlas porque la incriminarían completamente. Dayana, José continuó. Ahora que lo pienso, nunca te he visto hablar por teléfono con tu mamá sobre el dinero. Nunca he escuchado una conversación donde le agradezcas por ayudarnos. Porque soy discreta, Dayana murmuró débilmente. ¿Discreta o mentirosa? Esas palabras cayeron como una bomba en el silencio de la tarde. José había dicho en voz alta lo que todos estábamos pensando. José, por favor, Dayana comenzó a llorar otra vez, pero estas lágrimas eran diferentes. Estas eran lágrimas de pánico, de desesperación real. No hagas esto. No destruyas nuestra familia por culpa de tu mamá. Mi mamá no está destruyendo nada, José respondió firmemente. La que destruyó algo fuiste tú. La que mintió fuiste tú. La que me hizo creer que mi propia madre era tacaña mientras otra mujer nos ayudaba fuiste tú. Dayana se quedó sin palabras. Por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, no tenía respuesta, no tenía excusa, no tenía mentira que contar. ¿Por qué? José preguntó, y en esa pregunta había tanto dolor que me dolió el corazón. ¿Por qué me mentiste sobre algo así? ¿Por qué me hiciste creer que mi mamá no nos amaba lo suficiente para ayudarnos? ¿Por qué? ¿Por qué? Dayana balbuceó, pero no podía encontrar palabras que justificaran lo injustificable. ¿Por qué qué, Dayana?
Porque quería que creyeras que mi familia también podía ayudarnos. Finalmente explotó. Porque estaba cansada de que siempre fuera tu familia la que nos ayudara. Porque quería que pensaras que yo también venía de una familia generosa. Ahí estaba. La verdad finalmente salió. Dayana había mentido por orgullo, por vanidad, por querer aparentar que su familia era igual de generosa que la nuestra. Pero Dayana, José dijo suavemente, si hubiera sido honesta desde el principio, yo habría estado orgulloso de que mi mamá nos ayudara. Habría estado agradecido. No. Dayana negó furiosamente. Habrías pensado que mi familia era inferior. Habrías pensado que yo no era suficientemente buena para ti. Eso no es verdad y lo sabes. Sí es verdad. Dayana gritó. Siempre hablan de lo maravillosa que es tu mamá. Siempre es tu mamá esto, tu mamá aquello. Yo quería que por una vez fuera mi familia la que brillara. El dolor en la voz de Dayana era real, pero eso no justificaba lo que había hecho. Había construido una mentira elaborada que había durado años, que había dañado la relación entre José y yo, que había hecho que mi hijo me viera como una madre tacaña e indiferente. Dayana, José suspiró profundamente. Entiendo que quisieras que tu familia también pudiera ayudar. Pero mentir no era la solución. No sabía qué más hacer. Dayana sollozó. El dinero llegaba de tu mamá y yo no sabía cómo explicarte que mi familia no podía hacer lo mismo. Diciéndome la verdad. José gritó por primera vez. Diciéndome que mi mamá nos estaba ayudando y estando agradecida por ello. ¿Y qué habría pensado de mí? ¿Qué habría pensado de mi familia? Habría pensado que eras honesta. Habría pensado que podía confiar en ti. Esas palabras fueron como puñales para Dayana. Porque ambos sabían que ahora, después de esto, la confianza entre ellos estaba rota, tal vez irreparablemente. José, amor, podemos arreglar esto. Dayana trató desesperadamente de salvar la situación. Podemos empezar de nuevo. Podemos ser honestos de ahora en adelante. ¿Cómo puedo estar seguro de que no me mentirá sobre otras cosas? José preguntó, y esa pregunta contenía toda la tristeza del mundo. ¿Cómo puedo estar seguro de que esta no es solo una de muchas mentiras? Dayana no tenía respuesta para eso porque no había respuesta buena. Una vez que la confianza se rompe de esta manera, es casi imposible de reparar. José se volteó hacia mí con ojos llenos de lágrimas. Mamá, perdóname. Perdóname por todo lo que te dije. Perdóname por compararte con alguien que ni siquiera existía como benefactora. José, hijo, dije suavemente, no tienes nada que pedirme perdón. Tú no sabías. Pero debería haber sabido. Debería haber cuestionado más. Debería haber sido más observador. No, amor. Tú confiabas en tu esposa. Es normal confiar en la persona que amas. José se cubrió la cara con las manos. No sé qué hacer ahora, mamá. No sé cómo seguir después de esto. Era la pregunta que todos nos estábamos haciendo. ¿Cómo sigue una familia después de que las mentiras salen a la luz? ¿Cómo sigue un matrimonio después de una traición tan profunda? En el silencio que siguió a la confesión de Dayana, pude ver cómo mi hijo luchaba internamente con emociones que nunca había experimentado antes. La traición, cuando viene de la persona que más amas, es un dolor indescriptible. Es como si te arrancaran el corazón y te lo mostraran latiendo en sus manos. José, dije suavemente, tal vez deberían irse a casa y hablar con calma. Esto es mucho para procesar. Pero José negó con la cabeza. No, mamá. No me voy hasta que esto esté completamente claro. Se volteó hacia Dayana, que seguía llorando silenciosamente. Quiero que me digas exactamente cómo funcionaba tu plan. Quiero que me expliques cada detalle de cómo me mentiste durante 2 años. Dayana levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. José, por favor. No, José la interrumpió firmemente. Se acabaron las súplicas. Se acabaron las excusas. Quiero la verdad completa. Dayana miró hacia mí, luego hacia José, como si estuviera calculando si todavía tenía alguna oportunidad de salvar la situación. Finalmente suspiró en derrota. Cuando tu mamá empezó a mandarnos dinero, comenzó con voz quebrada. Al principio pensé decirte. Pero luego
Luego me di cuenta de que era una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para que pensaras que mi familia también podía ayudarnos. Para que no sintieras que siempre dependíamos de tu mamá. José la miraba con una expresión que nunca le había visto antes. Era una mezcla de decepción, ira y algo que me dolió reconocer, disgusto. Entonces inventaste a la generosa señora Rosalba, José dijo con amargura. No la inventé, Dayana protestó débilmente. Mi mamá existe. Solo le di crédito por algo que no había hecho. ¿Y cómo exactamente me engañaste durante tanto tiempo? Dayana vaciló antes de responder. Cuando llegaba la transferencia de tu mamá, yo te decía que era de mi mamá. Te enseñaba el mensaje del banco, pero te decía que era dinero de ella. Y los supuestos mensajes de tu mamá diciéndote que había enviado el dinero. Los inventé, Dayana admitió apenas en un susurro. ¿Cómo? A veces te decía que me había llamado cuando tú no estabas. A veces te decía que me había mandado un mensaje cuando tú estabas durmiendo. Cada confesión era como ver a alguien desmoronarse pieza por pieza. José escuchaba con una expresión cada vez más dura, cada vez más distante. ¿Y cuando yo quería agradecerle personalmente? Cuando yo quería llamarla para darle las gracias. Te decía que era tímida, que no le gustaba hablar de dinero, que se sentía incómoda con agradecimientos. Y yo me lo creí, José murmuró, más para sí mismo que para nosotras. Tú confiabas en mí, Dayana dijo, como si eso fuera una justificación. Exacto. José explotó. Yo confiaba en ti. Y tú usaste mi confianza para manipularme. El silencio que siguió fue tenso, cargado de años de engaños y mentiras que finalmente salían a la luz. José, Dayana trató una vez más. Yo lo hice porque te amo. Porque quería que te sintieras orgulloso de mi familia. ¿Me amas? José rió amargamente. ¿Esto es lo que haces cuando amas a alguien? ¿Los engañas? ¿Los manipulas? ¿Haces que odien a su propia madre? Esas últimas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Porque era verdad. Dayana había logrado que José me viera con resentimiento, que me comparara negativamente con una mujer que nunca había dado un centavo por ellos. Yo nunca quise que odiaras a tu mamá, Dayana sollozó. No. José la miró incrédulo. Entonces, ¿por qué cada vez que yo te decía que necesitábamos pedirle ayuda a mi mamá, tú me recordabas lo generosa que era tu mamá? ¿Por qué cada vez que mi mamá nos ayudaba con algo pequeño, tú me decías que no era suficiente comparado con lo que hacía tu mamá? Tenía razón. Yo recordaba esas conversaciones que había escuchado por casualidad. Dayana constantemente minimizaba mis gestos mientras inflaba los supuestos gestos de su madre. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? José continuó, su voz creciendo en intensidad. Que yo empecé a resentir a mi propia madre. Empecé a pensar que era tacaña, que no me amaba lo suficiente, que prefería guardar su dinero antes que ayudar a su hijo. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón porque yo había sentido ese resentimiento de parte de él. Había visto cómo me miraba cuando le pedía dinero. Había escuchado cómo me comparaba con la misteriosa suegra generosa. José, yo. Dayana comenzó. No. José la interrumpió violentamente. Ya no quiero escuchar más. Ya no quiero más explicaciones ni más excusas. Se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, todos estos meses que yo te reclamé por no ayudarnos lo suficiente, todos estos meses que te comparé con una mujer que ni siquiera nos ayudaba, ¿cómo pudiste soportarlo? Porque eres mi hijo, respondí simplemente. Porque te amo sin condiciones. Pero yo fui horrible contigo. Te dije cosas terribles. Te hice sentir como si fueras una mala madre. José, tú no sabías. No es tu culpa. Pero debería haber sabido, José insistió. Debería haber cuestionado más. Debería haber sido más observador. En ese momento, Dayana hizo algo completamente inesperado. Se puso de pie bruscamente y caminó hacia su carro. ¿A dónde vas? José le gritó. Me voy. Dayana gritó de vuelta. Ya que prefieres creerle a tu mamá antes que a tu esposa, entonces que ella te mantenga. Dayana, espera.
Pero ella ya había encendido el carro. José corrió hacia el vehículo, pero Dayana aceleró y se fue, dejando una nube de polvo y el sonido de llantas quemándose en el asfalto. José se quedó parado en medio de la calle, viendo cómo el carro desaparecía en la distancia. Cuando se volteó hacia mí, sus ojos estaban llenos de una tristeza tan profunda que me quebró el corazón. Se fue, murmuró. José, ven acá, le dije suavemente. Mi hijo regresó hacia mí caminando como un zombi. Se dejó caer en la silla de plástico y se cubrió la cara con las manos. No sé qué hacer, mamá. No sé cómo procesar todo esto. Me senté a su lado y le puse una mano en el hombro. Hijo, lo que acabas de descubrir es devastador. Es normal que te sientas perdido. 2 años, mamá. 2 años creyendo una mentira. 2 años siendo cruel contigo porque creía que otra mujer era mejor madre que tú. José, mírame, le dije firmemente. Tú no fuiste cruel conmigo. Fuiste engañado. Hay una gran diferencia. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva? ¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente? Porque eres mi hijo. Porque te conozco. Porque sé que en el fondo eres un buen hombre que fue manipulado por alguien en quien confiaba. José levantó la vista hacia mí. ¿Crees que nuestro matrimonio puede sobrevivir a esto? Era una pregunta que no tenía respuesta fácil. No lo sé, José. Eso depende de muchas cosas. De si Dayana está realmente arrepentida. De si pueden reconstruir la confianza. De si están dispuestos a hacer el trabajo que se necesita. ¿Y si no puede? ¿Y si esto fue demasiado? Entonces tomarás las decisiones que tengas que tomar. Pero no tienes que decidir nada ahora mismo. Date tiempo para procesar todo esto. José asintió lentamente. Mamá, hay algo que necesito decirte. Dime, hijo. Gracias. Gracias por nunca dejar de ayudarnos, incluso cuando yo era un malagradecido. Gracias por amarme incluso cuando no lo merecía. José, dije suavemente, tú siempre mereces mi amor. Siempre. Mi hijo se inclinó hacia mí y me abrazó como no lo había hecho en años. En ese abrazo había dolor, arrepentimiento, gratitud y amor. Pero también había algo más. Había la sensación de que tal vez, después de todo este sufrimiento, podríamos reconstruir nuestra relación madre-hijo. Porque a veces, para encontrar la verdad, primero tienes que atravesar un laberinto de mentiras. Y a veces, para valorar realmente lo que tienes, primero tienes que perderlo casi por completo. Los días que siguieron a la revelación fueron como caminar por un campo minado emocional. José se quedó en mi casa esa noche, durmiendo en su antigua habitación que yo había conservado exactamente como él había dejado cuando se fue a vivir con Dayana. Sus trofeos de fútbol seguían en la repisa, sus pósters de equipos en las paredes, sus libros de la universidad apilados en el escritorio. Esa primera noche lo escuché llorar a través de las paredes. Eran sollozos profundos, desgarradores, de un hombre que acababa de descubrir que los últimos años de su vida habían sido construidos sobre mentiras. No fui a consolarlo porque entendía que necesitaba procesar solo el dolor de la traición. Al día siguiente, José intentó llamar a Dayana varias veces, pero ella no contestaba. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Los mensajes de texto quedaban sin respuesta. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. ¿Crees que debería ir a buscarla?, me preguntó José durante el desayuno, removiendo distraídamente su café. ¿Tú quieres buscarla?, le pregunté de vuelta. José suspiró profundamente. No sé qué quiero, mamá. Parte de mí está furioso con ella. Parte de mí está preocupado. Y parte de mí se pregunta si alguna vez la conocí realmente. Era una pregunta devastadora pero necesaria. Cuando descubres que tu pareja te ha mentido sobre algo tan fundamental durante tanto tiempo, te preguntas qué otras mentiras puede haber, qué otros aspectos de su personalidad pueden ser ficticios. José, le dije cuidadosamente, ¿has pensado en otras cosas que Dayana te haya dicho que ahora te parezcan sospechosas? Mi hijo me miró con ojos cansados. Eso es lo que me da miedo, mamá. Ahora que sé que pudo mentirme sobre esto durante 2 años sin que yo me diera cuenta, me pregunto sobre todo lo demás. Pasamos el resto de la mañana en un silencio reflexivo. José revisaba su teléfono constantemente,
esperando algún mensaje de Dayana que nunca llegaba. Yo trataba de darle espacio mientras preparaba su comida favorita, intentando consolarlo de la única manera que sabía. Fue alrededor del mediodía cuando sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla me heló la sangre. Era Dayana. José, le dije, mostrándole la pantalla. Es ella. Mi hijo se tensó inmediatamente. Contesto. Es tu decisión, hijo. José tomó el teléfono con manos temblorosas y contestó. Dayana. Pude escuchar su voz al otro lado de la línea, agitada y desesperada, pero no pude distinguir las palabras exactas. ¿Dónde estás? José preguntó. He estado tratando de llamarte. ¿Qué? ¿En casa de tu hermana? Más conversación que no pude escuchar claramente. Dayana, tenemos que hablar. No, no puede ser por teléfono. Sí, entiendo que estés molesta, pero yo también estoy molesto. La conversación continuó por varios minutos más. José caminaba por la casa mientras hablaba, su cara reflejando una gama de emociones: frustración, tristeza, confusión. Finalmente colgó y se dejó caer en una silla. ¿Qué dijo?, le pregunté. Está en casa de su hermana Ivina. Dice que necesita tiempo para pensar. Que se siente traicionada porque le creí más a ti que a ella. No pude evitar sentir una punzada de indignación. Ella se siente traicionada. Lo sé, mamá. Lo sé. José se frotó las sienes. Dice que quiere que vayamos a terapia de pareja. Que podemos resolver esto si ambos ponemos de nuestra parte. ¿Y qué piensas tú? No lo sé. Parte de mí quiere intentarlo, por Miguelito, por los años que hemos estado juntos. Pero otra parte de mí, otra parte se pregunta si puede confiar en alguien que fue capaz de mentirme durante tanto tiempo. Era una situación imposible. No había respuestas fáciles ni soluciones rápidas para una traición de esta magnitud. José, le dije suavemente, cualquier decisión que tomes, yo te voy a apoyar. Pero quiero que sepas algo importante. ¿Qué cosa, mamá? Que sin importar lo que pase con Dayana, tú siempre vas a ser mi hijo. Y yo siempre voy a estar aquí para ti. José me miró con ojos llorosos. Mamá, hay algo más que necesito decirte. Dime. Todos estos meses que pensé que la señora Rosalba nos ayudaba, yo hablaba de ella con tanto cariño. Le decía a la gente lo afortunado que era de tener una suegra tan generosa. Y mientras tanto, tú eras quien realmente se sacrificaba por nosotros y yo ni siquiera lo sabía. Sus palabras me partieron el corazón porque pude imaginar esas conversaciones. Mi hijo hablando con admiración de una mujer que nunca había hecho nada por él, mientras yo permanecía invisible, sin reconocimiento, como un fantasma benefactor. José, no te tortures con eso. Tú no sabías. Pero debería haber sabido, mamá. Debería haber cuestionado por qué una mujer que supuestamente nos amaba tanto nunca quería conocerme, nunca quería hablar conmigo, nunca quería ver a sus nietos. Hijo, cuando confías en alguien, no cuestionas cada detalle de lo que te dice. Es normal. ¿Sabes lo que más me duele? José continuó. Que durante todos estos meses, cuando yo llegaba a casa y le contaba a Dayana sobre nuestras conversaciones, cuando yo le decía que me habías parecido un poco distante o que sentía que no nos apoyabas lo suficiente, ella se quedaba callada. Ella sabía exactamente por qué te comportabas así, pero me dejaba sufrir pensando que mi mamá no me amaba. Esa revelación fue como un puñetazo al estómago. Dayana no solo había creado la mentira, sino que había visto el dolor que causaba en ambos lados y había elegido perpetuarlo. Eso es lo que más me cuesta perdonar, José admitió. No solo que me mintiera, sino que viera cómo su mentira nos lastimaba a los dos y eligiera seguir con ella. En ese momento supe que mi hijo había entendido la verdadera magnitud de la traición. No era solo una mentira sobre dinero. Era una mentira que había envenenado nuestra relación, que había causado dolor innecesario, que había robado años de gratitud y reconocimiento que me correspondían. José, le dije, quiero que sepas que no importa qué decidas hacer con tu matrimonio, entre tú y yo todo está bien. No hay nada que perdonar de tu parte. Sí hay algo que perdonar, mamá. Hay mucho que perdonar. No, hijo, no lo hay.
José se levantó y vino hacia mí. Me abrazó fuertemente, como si quisiera asegurarse de que yo era real, de que este momento era real. Te amo, mamá, murmuró contra mi hombro. Y siento mucho haber dudado de ese amor. Yo también te amo, José. Más de lo que las palabras pueden expresar. Nos quedamos así por un largo momento, madre e hijo reunidos después de años de distancia artificial. En ese abrazo había dolor, pero también había sanación. Había arrepentimiento, pero también había esperanza. Porque a veces, cuando las mentiras finalmente salen a la luz, lo que queda no es solo dolor. A veces lo que queda es la oportunidad de construir algo nuevo, algo más fuerte, algo basado en la verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía a mi hijo de vuelta. No al hombre que había sido envenenado por las mentiras de su esposa, sino al hijo que había criado, al hombre bueno que sabía que era en el fondo. La verdad había dolido, pero también nos había liberado. Y eso, pensé mientras abrazaba a mi hijo, valía todo el dolor que habíamos atravesado para llegar hasta aquí. 6 meses han pasado desde aquel día que cambió todo. 6 meses desde que la verdad salió a la luz como el sol atravesando nubes de tormenta. Ahora, mientras escribo estas líneas desde mi pequeño balcón, puedo ver la vida con una claridad que no había tenido en años. José y Dayana intentaron la terapia de pareja, tal como ella había sugerido. Fueron a 8 sesiones durante 2 meses. Pero algunas heridas son demasiado profundas para sanar con conversaciones dirigidas y ejercicios de confianza. José me contó que en cada sesión, cuando el terapeuta preguntaba sobre la base de confianza en su relación, él no podía dejar de preguntarse qué otras mentiras podría haber. La confianza es como un jarrón, mamá, me dijo una tarde. Una vez que se rompe, puedes pegarlo, pero siempre vas a ver las grietas. La separación fue inevitable. No hubo gritos ni drama. Solo la triste realización de que su matrimonio había sido construido sobre cimientos de arena que se desmoronaron cuando llegó la primera tormenta de verdad. Dayana se mudó de vuelta con su familia. La verdadera señora Rosalba, cuando finalmente conoció toda la historia, se sintió tan avergonzada por las mentiras de su hija que vino personalmente a pedirme disculpas. Resultó ser una mujer humilde, trabajadora, que nunca había tenido los recursos para ayudar económicamente a su hija como Dayana había inventado. Señora Dora, me dijo entre lágrimas, yo no sabía que mi hija había usado mi nombre para esas mentiras. Si hubiera sabido, la habría detenido inmediatamente. Le dije que no era su culpa. Los hijos a veces toman decisiones que los padres no pueden controlar, sin importar que también los hayamos criado. José ahora vive en un apartamento pequeño cerca de mi casa. Viene a almorzar conmigo 3 veces por semana y me llama todos los días. Miguelito pasa los fines de semana con él, y por supuesto, conmigo. Mi nieto ahora sabe quién es realmente su abuela que lo ama, no la figura distante que Dayana había tratado de pintar. Abuela Dora, me dice Miguelito con sus ojitos brillantes, papá dice que tú siempre nos cuidaste, incluso cuando no sabíamos que nos cuidabas. Es increíble la sabiduría que pueden tener los niños. Miguelito, a sus 4 años, entiende el concepto de amor silencioso mejor que muchos adultos. José está sanando lentamente. Algunos días son más difíciles que otros. Hay momentos en que lo veo mirando su teléfono, como si esperara un mensaje de Dayana que nunca llega. Hay noches en que viene a mi casa solo para no estar solo en su apartamento. ¿Crees que algún día podré confiar completamente en alguien otra vez?, me preguntó hace unas semanas. Sí, hijo, le respondí con certeza. Porque ahora sabes qué buscar. Ahora sabes valorar la honestidad. La próxima mujer que entre en tu vida va a beneficiarse de todo lo que has aprendido. No he vuelto a enviar dinero desde aquel día. No porque no quiera ayudar, sino porque José insistió en que ya no lo necesitaba. Quiero aprender a valerme por mí mismo, mamá, me dijo. Quiero saber que puedo cuidar a mi hijo sin depender de nadie. Y lo está logrando. Trabajó horas extra, se mudó a un lugar más económico, cambió su estilo de vida. Está descubriendo que puede ser autosuficiente, que puede ser el hombre que siempre tuvo el potencial de ser. A veces me pregunto si Dayana se arrepiente realmente de lo que hizo. José me dice que ella le manda mensajes ocasionalmente, pidiendo otra oportunidad, prometiendo que ha cambiado. Pero él ya no responde. Algunas decisiones no se pueden deshacer, mamá, me dice.
Y algunas consecuencias hay que vivirlas. Yo he encontrado una paz que no había tenido en años. No tengo que preguntarme si mi dinero es apreciado o si mi amor es reconocido. José me llama para contarme sobre su día, no porque necesite algo, sino porque quiere compartir su vida conmigo. Me pregunta mi opinión sobre decisiones importantes. Me incluye en sus planes. Mamá, me dijo la semana pasada, quiero que sepas que todo lo que hiciste durante esos años, aunque yo no lo supiera, no fue en vano. Me ayudó cuando más lo necesitaba, y ahora que lo sé, lo valoro aún más. También he conocido a mis vecinos de una manera que no había hecho antes. Doña Marilsa, que vive al lado, se ha convertido en una buena amiga. Pedro, el señor que vive al frente, me ayuda con las compras pesadas. He descubierto que no necesito ser útil para ser querida. Puedo ser simplemente yo misma. He empezado a hacer cosas solo para mí. Compré libros que quería leer. Me inscribí en una clase de tejido en el centro comunitario. Planté flores en mi pequeño jardín. Cosas simples, pero que me recuerdan que soy una persona completa, no solo una madre, no solo una proveedora. Esta mañana, mientras regaba mis plantas, José llegó con Miguelito. Mi nieto corrió hacia mí con los brazos abiertos, gritando «Abuela Dora», con esa alegría pura que solo tienen los niños. «Mamá», José me dijo mientras Miguelito jugaba en el jardín, «quiero agradecerte algo». «¿Qué cosa, hijo?» «Por no haber renunciado a mí durante todos esos meses difíciles. Por haber seguido amándome incluso cuando yo no era capaz de ver tu amor». «José, eso es lo que hacen las madres. Amamos sin condiciones». «No todas las madres», él respondió. «Tú elegiste seguir dándolo todo incluso cuando no recibías nada a cambio. Eso no es solo ser madre. Eso es ser excepcional». Mientras veo a José jugar con Miguelito en mi jardín, mientras escucho sus risas llenar el aire de la tarde, siento una gratitud profunda por haber llegado hasta aquí. El camino fue doloroso, lleno de mentiras y malentendidos, pero nos llevó a un lugar mejor. He aprendido que no necesito competir con fantasmas para ganar el amor de mi hijo. He aprendido que el amor verdadero siempre encuentra la manera de brillar, incluso en la oscuridad. He aprendido que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que una mentira cómoda. Y he aprendido algo más importante, que no necesito ser perfecta para ser amada. No necesito dar todo lo que tengo para ser valorada. No necesito sacrificarme hasta desaparecer para ser importante en la vida de alguien. Hoy no necesito permiso para vivir. Hoy no necesito justificar mi existencia siendo útil para otros. Hoy simplemente soy Dora Martínez, una mujer de 72 años que ha aprendido a amarse a sí misma tanto como ama a su familia. Y cuando cae la noche y José se va con Miguelito a su apartamento, cuando me quedo sola en mi casa pequeña pero acogedora, no siento soledad. Siento paz. Siento completud. Siento la tranquilidad de quien ha pasado por la tormenta y ha salido más fuerte del otro lado. Porque al final, la verdad no solo me liberó de las mentiras de Dayana. Me liberó de la necesidad de comprar amor con sacrificios. Me liberó de la creencia de que tenía que ser perfecta para ser digna de cariño. No fue venganza. Fue liberación. Y liberación, he descubierto, es la forma más pura del amor propio.